Maya, de tan solo 13 años, corría por las calles oscuras de una ciudad que parecía gigante e indiferente. El viento cortante azotaba su rostro, y sus pies descalzos golpeaban contra el áspero asfalto. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no solo por el esfuerzo de la carrera, sino por el miedo que la perseguía en cada paso. El terror constante que sentía en casa había sido su compañero diario desde la muerte de su madre. Su padrastro, un hombre cruel y abusivo, se había convertido en la pesadilla que ella soportaba todos los días. Maya, a pesar de su juventud, ya había conocido el dolor de la pérdida y el peso de vivir bajo el control de alguien que hacía de su vida un verdadero infierno. Durante años, Maya vivió rodeada por el miedo, atrapada en un ciclo de abusos físicos y psicológicos. La mirada de su padrastro siempre llevaba una amenaza silenciosa, y sus castigos eran implacables. Cada palabra cruel, cada gesto violento la hundía más profundamente en un abismo de desesperación. El luto por su madre estaba sofocado por la necesidad de sobrevivir al hombre que debía cuidar de ella. En la casa que alguna vez fue un hogar, ahora solo quedaban paredes frías y el constante recordatorio del dolor. Pero esa noche, Maya decidió que ya no aguantaría más. El miedo a las calles era grande, pero la promesa de libertad, por pequeña que fuera, era mayor. Ahora, corriendo por calles desconocidas, buscaba refugio, cualquier lugar donde pudiera esconderse del mundo y, sobre todo, de su padrastro. El cansancio físico era inmenso, pero su alma cargaba algo más pesado, una mezcla de miedo y esperanza. Pasó la noche en un refugio temporal, rodeada de extraños y de historias de dolor que resonaban en cada rincón. No fue fácil. Se alimentó de restos y donaciones que encontraba en el camino, y el frío de la noche sin techo la envolvía como una manta gélida e implacable. Aún así, Maya sentía algo que no experimentaba desde hacía años: libertad. Lejos del hombre que había convertido su infancia en una pesadilla, comenzó a soñar con un futuro diferente. Cada día en las calles era una lucha, sí, pero era una lucha que libraba en sus propios términos. La posibilidad de construir algo nuevo, por pequeño que fuera, empezaba a formarse en su mente. A veces, el miedo a lo desconocido trataba de dominarla. Las sombras de las calles, los sonidos amenazadores por la noche, todo parecía un nuevo peligro. Pero comparado con lo que había dejado atrás, el mundo fuera de casa ofrecía una chispa de esperanza. Maya no sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad. Y esa noche, mientras se acurrucaba en un rincón oscuro, protegida del viento y de la mirada de la gente, supo que, a pesar de todo, finalmente estaba libre de la pesadilla que había sido su vida hasta entonces. La fría mañana era cruda. Maya sentía el viento cortante que parecía atravesar su cuerpo delgado mientras se arrastraba por las calles heladas de la ciudad. Sus pies descalzos se hundían en el lodo húmedo del parque, un lugar que en otros tiempos habría sido acogedor y alegre, pero ahora solo era un refugio silencioso para una chica exhausta. El sol apenas calentaba el aire, y Maya temblaba tanto de frío como de hambre. Con el cuerpo cansado y los ojos entrecerrados, caminaba sin rumbo, cada paso era un esfuerzo para seguir adelante. Entonces, algo en el suelo llamó su atención. Un brillo discreto, un reflejo que contrastaba con el gris del entorno. Curiosa, Maya se acercó lentamente, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando. Ahí, entre las hojas caídas y la tierra húmeda, estaba una bolsa de cuero, visiblemente cara, con la parte superior ligeramente abierta. El corazón de Maya se aceleró en su pecho, latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Al agacharse, sus manos sucias temblaban al tocar el suave cuero de la bolsa. Por un segundo, todo a su alrededor pareció congelarse. Su cuerpo le decía que corriera, que huyera con lo que había encontrado y cambiara su destino de una vez por todas. «Es solo una bolsa», susurró una voz en su cabeza. ¿Quién lo notaría? ¿A quién le importaría? Pero, al mismo tiempo, otra voz,
Más débil, le recordaba a su madre de cómo siempre insistía en hacer lo correcto, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Maya cerró los ojos por un instante, luchando contra la tormenta de pensamientos que la invadía. La decisión frente a ella parecía una delgada línea entre la supervivencia y la pérdida de sí misma. Sin demora, Maya abrió la bolsa. Dentro, encontró algo que nunca esperaba: documentos, tarjetas de crédito y una pequeña caja que contenía joyas brillantes que relucían bajo la tenue luz del día. Anillos con piedras preciosas, collares finamente trabajados, todo parecía valer más que cualquier cosa que ella hubiera visto de cerca. Era una pequeña fortuna. Por un momento, se congeló. En ese instante, su mente comenzó a llenarse de posibilidades. Esos objetos podrían cambiar su vida. Si vendiera las joyas, tal vez conseguiría suficiente dinero para salir de las calles, comprar ropa, comida y quizás hasta un lugar donde vivir. La idea de tener un futuro diferente, lejos del hambre, el frío y el miedo, era demasiado tentadora. ¿Qué le había dado el mundo, después de todo? Nada más que dolor y sufrimiento. Pero entonces Maya tomó uno de los documentos y vio el nombre escrito en él: Alicia Montserrat. Inmediatamente reconoció el nombre. Alicia era una empresaria famosa, conocida por su fortuna y su influencia. Maya recordaba haber visto entrevistas de ella en la televisión de alguna tienda mientras pasaba por las calles, una mujer que parecía tenerlo todo. Alicia Montserrat no necesitaba esas joyas. Probablemente ni siquiera notaría si nunca las volvía a ver. Y, sin embargo, algo en el pecho de Maya pesó. Cerró la bolsa y se levantó, con el corazón apretado. El mundo había sido injusto con ella de tantas maneras. Su instinto gritaba que se quedara con los objetos, que vendiera todo y escapara de esa vida miserable. Pero algo más fuerte hablaba dentro de ella, un sentido de justicia, una moral que ni siquiera los peores momentos habían borrado. A pesar de toda la injusticia que había sufrido, Maya sabía lo que era correcto. Y en ese momento, lo único correcto era devolver la bolsa a su dueña. Con el corazón dividido y el alma en conflicto, Maya tomó su decisión. Devolvería la bolsa a Alicia Montserrat, aunque eso significara regresar a la dura realidad de la que intentaba escapar. Era lo correcto. Maya, con los nervios a flor de piel, caminaba lentamente en dirección a la enorme mansión frente a ella. La grandiosidad del lugar la hacía sentirse aún más pequeña, más insignificante de lo que ya se sentía. Sus manos temblorosas apretaban la correa de la bolsa de cuero que había encontrado, y su mente estaba invadida por dudas. ¿Debería realmente estar allí? ¿Devolver la bolsa era lo correcto? Cada paso que daba la acercaba a un destino incierto. Se detuvo frente al imponente portón de hierro y tocó el timbre, cuyo sonido resonó por el vasto jardín bien cuidado. Después de un momento que pareció una eternidad, la puerta de la mansión se abrió lentamente, revelando a Alicia Montserrat. La empresaria, siempre elegante, apareció con una postura imponente. Vestida con un abrigo de lana caro y joyas discretas, Alicia parecía sacada directamente de las revistas que Maya hojeaba en los puestos de periódicos. Sus ojos evaluaban a Maya de arriba a abajo, y su expresión era de desconfianza. No parecía complacida de estar frente a alguien tan desaliñada y desgastada por la vida. ¿Qué quieres? La voz de Alicia era fría, casi cortante. Era evidente que estaba acostumbrada a tratar con personas que se acercaban a ella con segundas intenciones, y para Alicia, Maya no parecía diferente. Maya sintió que su corazón se aceleraba aún más, su garganta se cerraba por la ansiedad. Tragó saliva, luchando contra el miedo que crecía dentro de ella. Finalmente, con la voz temblorosa, extendió la bolsa, el cuero brillando bajo la luz de la mañana. Yo encontré esto en el parque, dijo Maya, con la voz apenas un susurro. Es suyo, ¿verdad? Alicia miró la bolsa, aquella que había dado por perdida hacía unas horas y que estaba buscando desesperadamente, sus ojos se entrecerraron con sospecha.
No parecía creer lo que estaba sucediendo. Tomó la bolsa con cierto cuidado, abriéndola y revisando rápidamente su contenido. Documentos, tarjetas, joyas, todo estaba allí, intacto. Levantó la mirada hacia Maya de nuevo, con una mezcla de sorpresa e incredulidad en sus ojos. ¿Quieres dinero, verdad?, preguntó Alicia, el tono de desdén evidente. Para ella era inconcebible que alguien en una situación tan precaria devolviera algo tan valioso sin querer algo a cambio. Ya había lidiado con el lado más mezquino de las personas y esperaba lo mismo de Maya. Maya, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el corazón. No era dinero lo que buscaba. Había llegado hasta allí solo porque sabía que devolver la bolsa era lo correcto, aunque su propia vida estuviera rodeada de privaciones y dificultades. Bajó la cabeza, la vergüenza y la tristeza reflejadas en su rostro joven pero cansado. Con voz débil pero firme, respondió, no quiero nada. Solo quería hacer lo correcto. Por un momento, Alicia permaneció en silencio, sorprendida por la respuesta. Algo dentro de ella pareció vacilar, como si hubiera sido tocada por esa honestidad inesperada. Y, por primera vez, Alicia miró a Maya de forma diferente, viendo más que solo a una chica pobre. Impresionada por la honestidad y el carácter de Maya al devolver la bolsa, decidió que quería recompensarla de alguna manera. Mereces algo a cambio por tu integridad. ¿Qué te gustaría?, preguntó Alicia, con una sonrisa amable. Maya, visiblemente incómoda y reticente, dudó por un momento antes de responder, con voz tímida, yo no quiero nada. Alicia quedó profundamente conmovida y, al mismo tiempo, consternada por la humildad y la negativa de Maya, dándose cuenta de que esa joven, que había pasado por tanto sufrimiento, no pedía nada a cambio, aun cuando más lo necesitaba. El simple y sincero gesto de Maya revelaba una fortaleza que Alicia admiraba aún más. Alicia respiró hondo y decidió dejar de lado su desconfianza. Sus ojos, antes fríos y juzgadores, se suavizaron al ver la fragilidad y el valor de aquella joven frente a ella. Por favor, entra, dijo Alicia, abriendo la puerta de la mansión un poco más, permitiendo que Maya pasara. La chica dudó por un momento, sus ojos recorriendo las altas paredes de la mansión frente a ella. La casa, con su imponente fachada y jardines impecables, parecía salida de otro mundo. El aire olía a césped recién cortado y flores frescas, un contraste abrupto con el olor agrio de las calles que aún impregnaba su ropa. Cada paso que daba hacia la puerta parecía un desafío a su propio sentido de la realidad. ¿De verdad estoy viviendo esto?, pensaba mientras sus pies sentían la suavidad de la alfombra bajo ellos, por primera vez en años. Alicia la condujo hasta el comedor, donde el olor a comida fresca llenaba el aire. Maya, aunque no había comido adecuadamente en días, mantuvo la compostura, aunque su estómago gruñía en protesta. Alicia notó la incomodidad de la chica y, sin decir una palabra, le sirvió un plato de sopa caliente y pan fresco. Parece que tienes hambre, comentó Alicia mientras colocaba el plato frente a Maya. Con un gesto tímido de agradecimiento, la joven comenzó a comer despacio, casi temiendo que todo aquello fuera un sueño del cual despertaría en cualquier momento. Mientras Maya comía, Alicia la observaba en silencio. Había algo en esa chica que la intrigaba. No era solo una niña perdida, había una fuerza silenciosa en sus ojos cansados. Alicia, quien alguna vez también había sido joven y sin rumbo, lograba ver más allá de la superficie de Maya. Sentada allí, con la sopa calentando su cuerpo, Maya comenzó a contar su historia, aunque con vacilación. Habló sobre la muerte de su madre, el vacío que eso había dejado en su vida, y cómo su padrastro, un hombre cruel y violento, transformó su casa en un infierno. Maya describió los constantes abusos, tanto físicos como emocionales, y cómo, después de años de sufrimiento, finalmente decidió huir. Ahora, en las calles, luchaba todos los días por sobrevivir, movida solo por la esperanza de encontrar algo mejor, aunque fuera pequeño. Sus ojos,
antes centrados en el plato, se levantaron y encontraron la mirada de Alicia. Había dolor allí, pero también determinación. Alicia, mientras escuchaba el relato de Maya, sintió que algo cambiaba dentro de ella. El sufrimiento de la chica la conmovía profundamente. Alicia había enfrentado sus propias batallas cuando era joven, y de repente se vio reflejada en Maya. Quizás, muchos años atrás, ella misma había sido una versión de Maya, perdida, vulnerable, pero decidida a luchar por una vida mejor. Cuando Maya terminó de contar su historia, el silencio que siguió estaba lleno de comprensión. Alicia, ahora con la mirada más suave y una postura menos rígida, miró a Maya con una mezcla de empatía y decisión. «No volverás a las calles», dijo Alicia con firmeza. «Quédate aquí por un tiempo. Vamos a encontrar una solución». Maya no podía ocultar su incredulidad. «¿Me dejarás quedarme aquí? ¿En tu casa?». Maya estaba atónita. Esa mujer, que momentos antes parecía tan distante, ahora le ofrecía algo que jamás hubiera esperado, una oportunidad. Una oportunidad de escapar de las calles, de empezar de nuevo. Alicia sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a ayudar a Maya a encontrar un futuro mejor. Sentada en el lujoso sofá de la sala, Maya miraba a su alrededor con una mezcla de desconfianza y admiración. La mansión de Alicia era un mundo completamente diferente al que ella conocía. Las paredes estaban adornadas con cuadros elegantes y cada rincón de la casa parecía impecablemente decorado. Para Maya, que venía de las calles y del caos de su vida anterior, estar en un lugar como ese parecía un sueño lejano, casi irreal. Sin embargo, por más que el confort la envolviera, Maya luchaba por creer en la bondad que Alicia le ofrecía. Las cicatrices de su pasado aún estaban abiertas y cada gesto de amabilidad era recibido con cautela. Para alguien que solo conocía la violencia y la desconfianza, confiar no era algo fácil. La voz de su cruel padrastro, sus amenazas y los momentos de terror aún resonaban en su mente, como si la pesadilla pudiera reanudarse en cualquier momento. La idea de que esa ayuda pudiera ser temporal la atormentaba, y el miedo a ser abandonada nuevamente nunca la dejaba en paz. Alicia, sin embargo, entendía más de lo que Maya podía imaginar. Aunque no había vivido exactamente lo que la joven había vivido, Alicia sabía lo que era luchar contra sus propios demonios. Y por eso, estaba decidida a ofrecerle más que solo un techo. «Sé que es difícil confiar, Maya», dijo Alicia con una calma que contrastaba con la agitación interna de Maya. «Pero no estás sola. Quiero ayudarte de verdad. No solo dándote un techo, sino también ayudando a sanar tu alma». Alicia sabía que reconstruir la vida de Maya no sería solo una cuestión de ofrecerle comodidad material. Había dolores profundos que necesitaban ser tratados. Decidida, hizo lo que consideraba necesario, le ofreció a Maya la oportunidad de recibir terapia. «Conozco a un terapeuta de confianza, alguien que puede ayudarte a procesar todo lo que has pasado. No es fácil, lo sé. Pero mereces esa oportunidad de sanar», dijo Alicia, extendiendo un folleto con el nombre del profesional. Maya miró el papel en sus manos, dudosa. La idea de hablar sobre su pasado, de revivir cada dolor y cada miedo, era aterradora. Pero al mismo tiempo, la bondad en los ojos de Alicia y la sensación de que, quizás por primera vez en mucho tiempo, a alguien realmente le importaba, empezó a suavizar su resistencia. Alicia no le estaba ofreciendo caridad. Le estaba ofreciendo una nueva vida, una oportunidad para que Maya se encontrara consigo misma, para lidiar con sus traumas y finalmente seguir adelante. «No voy a dejar que caigas, Maya», dijo Alicia con suavidad pero con firmeza. «Vamos a caminar juntas». Y por primera vez, Maya sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de ella. Los días pasaron, y Maya hacía un esfuerzo por adaptarse a la nueva realidad que la rodeaba. La mansión de Alicia, con sus habitaciones amplias y su lujosa decoración, era un lugar de confort, pero para Maya, el ambiente seguía siendo extraño y desconcertante.
Se veía rodeada por una vida que nunca imaginó tener, donde todo parecía tranquilo y seguro. Sin embargo, en su interior, la joven aún cargaba las sombras de su pasado. El miedo de que todo aquello se desmoronara, de que la vida volviera a ser un caos, la paralizaba en muchos momentos. Por la noche, cuando las luces de la casa se apagaban y el silencio reinaba, Maya se encerraba en su cuarto, sola con sus pensamientos. El confort de la cama y las sábanas no lograba alejar las oscuras memorias que, como fantasmas, regresaban sin previo aviso. Revivía los momentos de terror en los que su padrastro invadía su vida con violencia y crueldad. Cada vez que cerraba los ojos, las escenas volvían en vívidos destellos, el sonido de las puertas golpeando, las amenazas susurradas, los gritos de desesperación que nunca fueron escuchados. A pesar de estar en un lugar seguro, su corazón seguía atrapado en el pasado. Alicia, siempre atenta, notó rápidamente lo profundo que eran los traumas de Maya. Observaba las miradas vacías de la joven durante el día, las veces en que Maya desaparecía en su habitación, aislándose del mundo. Preocupada, Alicia se acercaba con cuidado, respetando el espacio de Maya, pero reafirmando constantemente su presencia. «No estás sola», decía Alicia con dulzura, colocando una mano ligera sobre el hombro de Maya. «Estoy aquí y seguiré a tu lado». Esas palabras, aunque simples, comenzaban a resonar en el corazón de Maya. Poco a poco, ella se dio cuenta de que Alicia no la presionaba ni le exigía que superara sus miedos de un día para otro. Por el contrario, Alicia estaba dispuesta a darle el tiempo que fuera necesario, ofreciéndole paciencia y apoyo constante. Con ese cuidado, Maya empezó a abrirse lentamente, como una flor que florece después de un largo invierno. A pesar del apoyo de Alicia, los recuerdos del padrastro y los abusos aún atormentaban a Maya. La paz que Maya comenzaba a encontrar fue brutalmente interrumpida cuando, una tarde inesperada, su oscuro pasado tocó a la puerta de la mansión de Alicia. Su padrastro, el hombre que ella temía y que tantas veces la había aterrorizado, apareció de repente, trayendo consigo el miedo que Maya intentaba dejar atrás. Su mirada oscura y amenazante, la misma que tantas veces la hizo temblar, estaba clavada en ella. No parecía dispuesto a irse fácilmente. Maya se quedó paralizada, sintiendo que su corazón latía de una manera casi dolorosa. La simple visión de ese hombre despertó todos sus miedos más profundos. El terror que había logrado mantener alejado en los últimos meses regresó como una avalancha, trayendo no solo los recuerdos de las agresiones físicas, sino también el eco de los gritos que nunca se atrevió a soltar. Su respiración se volvió pesada, como si el aire fuera succionado de sus pulmones. Cada paso que él daba en su dirección hacía que el suelo desapareciera bajo sus pies. Sabía que si él la llevaba de regreso, todo volvería a comenzar, quizás de una forma aún peor. Sentía su cuerpo temblar mientras Alicia, a su lado, observaba fijamente al hombre, evaluando la situación. El padrastro avanzó algunos pasos hacia Maya, su rostro marcado por la ira y el control que él creía seguir teniendo sobre ella. «Es mi responsabilidad», dijo él con voz grave y amenazante. «No puedes simplemente llevártela. Tiene que volver conmigo ahora». Alicia, que hasta ese momento había mantenido una postura tranquila y observadora, dio un paso adelante, colocándose entre Maya y el hombre. Su presencia era imponente, y había una firmeza en sus ojos que Maya jamás podría haber imaginado. Alicia, con la serenidad de quien está en control de la situación, miró directamente al padrastro y respondió con una voz tan fuerte como su postura. «Maya no va a ir a ninguna parte. Está segura aquí, y no voy a permitir que te acerques a ella de nuevo». El padrastro, sorprendido por la firmeza de Alicia, intentó argumentar, pero su tono de voz ahora vacilaba. Estaba acostumbrado a intimidar, a ser obedecido sin cuestionamientos. Pero Alicia era diferente. No retrocedía, y su mirada era inquebrantable. «¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y llevártela?», dijo Alicia, su voz firme como el acero. «Esto se acabó. No voy a permitir que la lastimes de nuevo.
Maya, que hasta ese momento apenas podía respirar, miró a Alicia con una mezcla de alivio y admiración. Nunca había visto a nadie enfrentarse a su padrastro de esa manera, a alguien que no se intimidara ante el terror que él representaba. Era como si Alicia fuera una muralla protectora, y en ese momento, Maya sintió que, por primera vez, tenía a alguien verdaderamente de su lado. El padrastro, frustrado, intentó dar otro paso hacia Maya, pero Alicia levantó la mano con autoridad. «Estoy llamando a la policía ahora mismo», declaró ella, sacando su teléfono del bolsillo, «y me aseguraré de que nunca más te acerques a ella». El hombre vaciló, dándose cuenta de que su posición de poder estaba desmoronándose. El sonido de la voz firme de Alicia y la amenaza real de la intervención policial lo hicieron retroceder. Con una expresión de odio, lanzó una última mirada amenazante a Maya antes de girarse y marcharse. Alicia, sin perder tiempo, completó la llamada a la policía, asegurándose de que se tomaran medidas legales para proteger a Maya. Con el padrastro apartado, Maya respiró profundamente, aún temblando, pero profundamente aliviada. Alicia colocó una mano reconfortante sobre su hombro y le dijo con una voz más suave, pero aún firme, «Él ya no va a lastimarte. Te lo prometo». En ese momento, Maya supo que finalmente estaba a salvo. Con el apoyo inquebrantable de Alicia, Maya finalmente encontró el coraje para tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, denunciar a su padrastro. Durante mucho tiempo, el miedo y la vergüenza la habían mantenido en silencio, pero ahora, con Alicia a su lado, sabía que ya no estaba sola. Aún así, el proceso fue doloroso. Cada testimonio, cada recuerdo recontado durante las investigaciones traía de vuelta los momentos de terror que trataba de olvidar. Había noches en las que Maya se despertaba sobresaltada, recordando los ojos amenazadores de su padrastro, pero Alicia siempre estaba allí, ofreciéndole consuelo y seguridad. El juicio fue intenso. Sentarse frente a su agresor y revivir los abusos frente a extraños fue una prueba emocional. Muchas veces, Maya sentía que su cuerpo temblaba mientras contaba su historia con detalles. Pero la presencia constante de Alicia, quien sostenía su mano en las audiencias, le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Alicia no solo brindaba apoyo emocional, sino que también se aseguró de que Maya tuviera el mejor respaldo legal posible, mostrando que creía por encima de todo en la justicia y la recuperación de Maya. Durante los tensos días del juicio, Maya sentía el peso de las palabras de su padrastro, quien continuaba tratando de desmentir las acusaciones y minimizar el sufrimiento que había causado. Sin embargo, la verdad, respaldada por las evidencias y el testimonio sincero de Maya, prevaleció. Cuando se dio el veredicto final, declarándolo culpable y condenándolo a prisión, Maya experimentó una sensación de alivio que nunca antes había sentido. Cuando el juicio terminó y se pronunció la sentencia, el mundo de Maya parecía finalmente tener un vislumbre de paz. Ya no tendría que mirar por encima del hombro, esperando encontrar el rostro del hombre que tantas veces la había hecho vivir en pavor. Él estaba preso, incapaz de seguir causando dolor. Al salir del tribunal, Alicia abrazó a Maya con fuerza, sus ojos reflejando orgullo y cariño. «Él ya no puede lastimarte», susurró Alicia con un tono suave pero lleno de convicción. Por primera vez, Maya creyó eso por completo. Finalmente, estaba libre del infierno que había cargado durante tanto tiempo. Con el final del juicio, Maya sintió algo que no creía posible: esperanza. Ahora, con el apoyo de Alicia, podía comenzar a construir una nueva vida, sin miedo y sin el peso del pasado. Libre del peso de su pasado, Maya comenzó a trazar un nuevo camino. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía mirar hacia adelante sin el miedo constante que la había atormentado. Alicia, como siempre, estaba a su lado, animándola a dar los primeros pasos hacia una vida que hasta entonces parecía inalcanzable. Con el apoyo de Alicia, Maya volvió a estudiar, algo que las circunstancias de su vida le habían negado. Ahora, tenía una nueva oportunidad. En los primeros días, Maya se sentía nerviosa,
insegura sobre su capacidad para seguir los estudios después de tanto tiempo alejada. Sin embargo, con su determinación y el constante apoyo de Alicia, pronto comenzó a destacar. Las materias que antes parecían desafiantes se convirtieron en un nuevo horizonte de aprendizaje. Alicia siempre estaba allí para animarla, elogiando cada progreso y reafirmando que era capaz de mucho más de lo que ella misma imaginaba. Pasaron algunos años y, además de los estudios, Alicia decidió que era hora de que Maya ganara experiencia en el mundo real. Le ofreció a la joven una pasantía en su propia empresa, algo que Maya jamás habría imaginado. Nerviosa pero entusiasmada, aceptó el desafío. En el ambiente profesional, Maya rápidamente se destacó, no por sus habilidades iniciales, sino por su dedicación y esfuerzo incansable. Cada tarea que le daban, por más sencilla que fuera, la hacía con cuidado y atención. En poco tiempo, Maya ganó el respeto de sus colegas y la admiración de Alicia, quien veía en ella no solo a una pasante, sino a una joven con un futuro brillante. Conforme pasaba el tiempo, el vínculo entre Alicia y Maya se fortalecía de una manera profunda. Alicia, quien inicialmente fue un apoyo, se convirtió en algo más, una verdadera figura materna para Maya. La conexión que se formó entre ellas iba mucho más allá de una relación laboral o de amistad. Alicia llenó el vacío que la muerte de la madre de Maya había dejado. La casa de Alicia, que alguna vez fue un refugio temporal, se transformó en un verdadero hogar para Maya. Con su vida reorganizándose, el futuro, por primera vez, empezaba a parecer prometedor. Maya sentía, con cada logro, que ya no estaba sola. Tenía a Alicia, tenía una casa y, ahora, tenía esperanza en un futuro construido con sus propias manos. Desde que Maya encontró su refugio en la casa de Alicia, una nueva fase de su vida estaba por comenzar. Ya graduada y con una carrera prometedora, Maya decidió que era hora de devolver a la sociedad la bondad que había recibido. Inspirada por su propio viaje y por el apoyo incondicional de Alicia, tomó una decisión que llevaba un profundo significado personal: abrir un centro de apoyo para jóvenes que, como ella, habían pasado por situaciones de abuso doméstico. Maya sabía mejor que nadie lo que significaba no tener a dónde ir, sentirse perdida y desamparada. Y, al igual que Alicia había hecho por ella, quería crear un espacio seguro donde esas chicas pudieran encontrar protección, apoyo emocional y la oportunidad de empezar de nuevo. La idea tomó forma en su corazón como una misión de vida, algo que estaba decidida a realizar. «Quiero darles la misma segunda oportunidad que tú me diste», le dijo Maya a Alicia durante una de las muchas conversaciones que compartían. Alicia, con los ojos llenos de orgullo, sonrió. Sabía cuánto había crecido Maya y lo lejos que había llegado desde aquellos primeros días en su casa. Para Alicia, no había mayor recompensa que ver a Maya florecer y, ahora, convertirse en una fuerza de cambio en la vida de otras jóvenes. Juntas, Maya y Alicia comenzaron a planear la apertura del centro de apoyo. Alicia, con su vasta experiencia como empresaria y su generoso corazón, ayudó a Maya a reunir los recursos necesarios y, con el tiempo, el sueño se hizo realidad. El centro fue inaugurado, un lugar donde las jóvenes que habían sufrido abusos podían sentirse seguras y comenzar su proceso de sanación. El impacto fue inmediato. Muchas jóvenes comenzaron a llegar, cada una con una historia de dolor, pero ahora con una nueva oportunidad ante ellas. Maya, con su experiencia personal y su empatía, se convirtió en una figura central en la vida de esas chicas, mientras que Alicia seguía a su lado, ofreciendo apoyo y orientación. Ahora, Alicia y Maya no solo ofrecían un lugar seguro para esas chicas, sino algo mucho más valioso: la posibilidad de volver a soñar. Cada joven que atravesaba las puertas del centro sentía que allí no solo había paredes y camas, sino una promesa de que sus historias podían ser reescritas. Maya, ahora más fuerte y segura de sí misma, veía en cada una de ellas un reflejo de su propio viaje. El miedo en los ojos de esas chicas le era familiar, pero ahora podía ofrecer más que solo palabras de consuelo, podía darles la prueba viviente de que era posible no solo sobrevivir, sino también florecer.
Maya y Alicia se convirtieron en una fuerza de cambio, cerrando el ciclo de dolor que muchas habían vivido y abriendo un nuevo ciclo de esperanza y sanación. El centro de apoyo se convirtió en un faro para aquellas que, como Maya en su momento, no tenían a quién recurrir, pero que ahora tenían un lugar donde renacer. La honestidad, la empatía y el amor se convirtieron en los pilares de la relación entre Maya y Alicia. El vínculo que construyeron, nacido en medio del dolor, se transformó en algo hermoso e inquebrantable. Juntas, encontraron la felicidad una al lado de la otra, sabiendo que lo más valioso que poseían no era el lujo ni las conquistas materiales, sino la capacidad de apoyarse mutuamente y extender esa misma bondad a otras personas. Al ayudar a jóvenes que enfrentaban situaciones difíciles, experimentaron una felicidad genuina, proveniente de la sensación de estar marcando una diferencia en la vida de alguien más. Para Maya, tener a Alicia a su lado era como haber reencontrado el amor materno que tanto le había faltado, y para Alicia, Maya era la hija que nunca tuvo. Unidas, descubrieron que la verdadera alegría reside no solo en superar los propios desafíos, sino en ofrecer luz y esperanza a los demás. Y así, mientras crecían y se fortalecían, se convirtieron en un ejemplo viviente de que, con empatía y amor, es posible transformar vidas y crear una felicidad que reverbera en el mundo a su alrededor. ¿Qué te pareció la historia de Maya y Alicia? Espero que te hayas conmovido con esta inspiradora historia de superación, honestidad y amor. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal para no perderte las próximas historias y compartir en los comentarios lo que más te emocionó. Nos encanta conocer tu opinión y nos inspira a seguir contando historias emocionantes y llenas de esperanza. Hasta la próxima, con otra historia que, sin duda, te emocionará.